En Gálatas capítulo 2, versículo 16 al 21 vamos a leer. Si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, Gálatas 2, versículo 16 al 21 vamos a leer. Yo leo los versículos, ustedes escuchen ahí. Gálatas 2, 16 al 21. Dice la palabra de Dios: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pueden sentarse, hermanos. Así es, hermanos, el tema de hoy es: solamente en Cristo es la justificación. Solamente en Cristo es la justificación. Como leemos aquí en el versículo 21, dice: no desecho la gracia de Dios. No la desechamos. La gracia de Dios. Obviamente la salvación es por gracia. Es por gracia. La Biblia se enfoca en la gracia de Dios, es lo que podemos ver en las Escrituras. Sabemos que la salvación es por gracia y vamos a estar viendo que el hombre es justificado por la fe y fe en Cristo Jesús. Así que justificados por medio de Cristo solamente. Ese es el tema de hoy en día. La justificación por Cristo. Solamente y solamente en Cristo. ¿Cómo es que los pecadores culpables pueden encontrar ser aceptados ante Dios? Es la pregunta, y es una pregunta que muchos se han hecho durante los siglos. ¿Cómo es que un hombre pecador culpable puede ser justificado ante Dios el Padre, que es santo, 3 veces santo? Por ejemplo, en Job 25, versículo 4 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Esa fue la pregunta. Antes de la reformación, muchos estaban bajo engaño. Sabemos que en los tiempos de Lutero, esta era un engaño en el cual él vivía. Y Roma, la Iglesia Católica Romana, sabemos que tenía engañados a varios por medio de enseñarles, inculcarles de que la salvación es por medio de méritos, por medio de obedecer al Papa, por medio de las tradiciones, por medio de sujetarte a lo que dice el Papa, sujetarte a supuestas apariciones de la Virgen María. Y sabemos que en ese entonces el Papa ordenó a vender las indulgencias. Y esto fue porque quisieron renovar la Basílica de San Pedro. Y entonces, ¿de dónde iba a salir ese dinero? Entonces se dieron la idea de dar esta mentira de que uno puede comprar, por decir, tu boleto al cielo o una entrada más rápida al cielo, porque estaba la creencia del purgatorio y les inculcaban de que tus seres queridos estaban en el purgatorio sufriendo, estaban siendo purificados y iban a estar ahí por un largo tiempo. Entonces, mientras tanto, en el purgatorio las personas están siendo purgadas en fuego, sufriendo, pero el familiar, el ser querido puede hacer algo para que ese tiempo de sufrimiento que sea menos largo. ¿Y cómo hace esto? Bueno, por medio de comprar una indulgencia. Entonces Martín Lutero, al ver eso, pues se indignó y dijo: esto no es posible, de que las personas sean engañadas con ciertas mentiras. Y obviamente las personas en ese entonces creían al Papa, creían a la Madre Iglesia, que ellos le nombran, creían las mentiras de que hay personas en el purgatorio y tú puedes comprar tu boleto, por decir. Si tú llegas a morir, tú tienes ya, digamos, un papel con un sello de la Iglesia Católica Romana, y con eso tú
tiempo en el purgatorio iba a ser menos. Y no solamente el tuyo, sino también puedes ayudar a tu ser querido que ya está ahí en el purgatorio, si es que no murió bajo un pecado mortal. Entonces él está en el purgatorio siendo purificado. O familiares están siendo ahí purificados, están en tormento. Pero tú les puedes ayudar, y eso es por medio de misas, por medio, en ese entonces, comprar una indulgencia, un papel te daban diciendo, bueno, ya pagaste tu tiempo en el purgatorio, va a ser mucho menos. Y de ahí es que se dio ese dinero, sacaron ese dinero usando mentiras. Y podemos saber y decir de que el Papa no es cabeza de la iglesia. No es cabeza de la iglesia, no es vicario de Cristo, no es un hombre santo, más bien es un hombre anticristo, está anticristo, ante lo que es bíblico, no es ni cristiano. Sabemos también que María no es la reina del cielo, sino que ella es una mujer que está allá en el cielo alabando y adorando al Dios, adorando y alabando al Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. En el cielo, Cristo es quien recibe toda la gloria. Él es quien recibe toda la gloria. A Él le exaltamos, a Él le adoramos. Si tú ves en el libro de Apocalipsis, tú vas a ver que Cristo está ahí. Cristo está siendo exaltado. El Cordero de Dios, Él está siendo alabado y exaltado. Tú ves desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo. Cristo está ahí presente. Dios el Padre recibe honra y gloria. Pero nunca vemos que un ser creado, no vemos de que María reciba gloria, o alabanza, o adoración, o veneración, como ellos dicen. Nosotros no la adoramos, dicen ellos, sino que la veneramos, pero eso no es bíblico. Si uno ve el término venerar y adorar, sabemos que viene siendo lo mismo. Así que en el cielo es Cristo que recibe la gloria. No hay otro sacerdote sino Cristo. Él es el sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. Él es quien perdona nuestros pecados. Nosotros no vamos a un hombre aquí en esta tierra para que nuestros pecados lleguen a ser perdonados, y nosotros vamos ante el Padre por medio de Cristo Jesús, quien intercede por nosotros, quien murió por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. La palabra de Dios es nuestra autoridad, nuestra máxima autoridad. No el Papa, no la iglesia, no los obispos, sino la palabra de Dios. Y Martín Lutero, al leer el libro de Gálatas y el libro de Romanos también, él llegó a ver de que la salvación es por gracia solamente, por fe en Cristo solamente. Él llegó a descubrir esta verdad, porque él también estaba bajo un engaño. Él también creía, él se esforzaba a vivir conforme a la voluntad de Dios, pero él se encontraba en sí mismo de que el pecado estaba en él. Día a día, de una u otra forma, uno llega a pecar. Entonces él buscaba la perfección, pero se dio cuenta de que tal perfección es imposible. Y él, al leer el libro de Gálatas, al leer el libro de Romanos, pudo ver, se dio la verdad. Él vio tal verdad de que la justificación ante Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y esto fue en el año, el 31 de octubre del año 517, donde Martín Lutero, obviamente él hizo su tesis y él las clavó en la puerta, y a Wittenberg ahí puso las razones por las cuales él no creía ciertas doctrinas que se daban en aquel día. Él estaba en contra de las indulgencias, en contra de la doctrina del purgatorio, en contra de muchas doctrinas no encontradas en las Escrituras. En la Reformación no se dio una nueva doctrina, sino se reencontró la verdad del Evangelio, que la salvación es por gracia solamente. Roma por años tenía engañado a muchas personas, a multitudes, con la mentira de que la salvación es por medio. Ellos sí te dicen la salvación es por fe en Cristo Jesús, más lo que dice el Papa, más las tradiciones de los obispos, más esto y el otro, más sacramentos, más el bautismo. Entonces es Cristo. Ellos sí te dicen que es Cristo, es por fe en Cristo Jesús, pero la diferencia es que ellos dicen más otra cosa. Y nosotros decimos y enseñamos a la luz de las Escrituras, lo que dice es de que es Cristo y solamente Cristo es que una persona llega a ser justificado ante Dios. Es la diferencia. Ellos dicen sí, es por gracia, fe en Cristo Jesús, más esto.
más bautismo, más guardar un día, más esto y el otro, o más estar en cierta iglesia nombrada de cierto nombre, más tienes que estar aquí. Si no eres de aquí, no eres un cristiano o no tienes salvación. Así que en la Reformación no se dio una nueva doctrina, como muchos enseñan. No es de que Lutero, porque ellos, Roma acusó a Martín Lutero de enseñar algo nuevo. Pero no es así. Él simplemente descubrió la verdad en las Escrituras de que la salvación es por gracia, no es por obras. Y él simplemente expuso cierta verdad, proclamó cierta verdad. Cuando el evangelio es predicado, la sociedad es impactada, y así fue. Fueron impactados en ese tiempo. Roma obviamente no le agradó de que la verdad se predicase del evangelio. No le agradó para nada. Muchos fueron impactados. Muchos fueron libres de la ceguera espiritual en la cual ellos estaban. Y déjeme decirle que hoy en día aún así siguen personas cegadas, siguen engañadas creyendo de que la salvación es por medio de sacramentos, creen de que hay un purgatorio en el cual no es bíblico, creen de que la salvación es por medio del bautismo, es por medio de ciertas obras, es por medio de guardar el día sábado. Hay varias doctrinas que te dicen que sí, cree en Cristo, más guarda el sábado, más bautízate, más sacramentos, más lo que dice el Papa. Pero no es así. Eso es una mentira que proviene del infierno, porque la Biblia me enseña diferente. Y nosotros hoy en día podemos darle gracias a Dios, al igual como en ese entonces los reformadores le dieron gracias a Dios por tan grande verdad que se encuentra en las Escrituras tocante la justificación. Es ser justificados ante Dios, tener un justo estar ante la presencia de Dios. En Gálatas 2:16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Ninguno. Ni judío ni gentil, nadie es justificado ante Dios por medio de las obras de la ley. No es por guardar un día, no es por el bautismo, no es por obras justas, sino es por fe en Cristo Jesús. Vamos a ir aquí en Romanos 3, en el libro de Romanos 3, versículo 24. Estamos en Hechos, vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 24. También nos dice tocante la justificación. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo leo de nuevo: por cuanto todos, o el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, siendo justificados por fe solamente en Cristo solamente. Así es. En Gálatas 2:16, 17 Pablo usa la palabra justificados 4 veces. Cuando leemos aquí en Gálatas 16 y 17, el apóstol Pablo te usa el término justificados 4 veces. Y si lo menciona 4 veces, entonces debemos de entender qué es ser justificados, porque lo menciona 4 veces. Justificación es un acto de la gracia de Dios cuando Dios nos perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante su presencia. Eso es la justificación. Es un acto de la gracia de Dios cuando Dios nos perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante su presencia. Y eso es una declaración, es algo legal. Él nos declara justos, nuestros pecados todos, pasado, presente y futuro, son perdonados. Es algo que Dios, el juez del universo, decreta, y así es, y no hay nada que pueda cambiar cierta declaración. La palabra justificados, es ser declarados justos, es un término legal. Es un término legal, y el apóstol Pablo lo usa aquí, como estando en una corte. Está el juez del universo en la corte y dice justificados, un término legal. Nuestros pecados son perdonados en totalidad, no solamente los del pasado al presente, sino también los del futuro,
todos los pecados son perdonados y somos declarados justos ante la presencia de Dios. Es un término legal, algo que no llega a cambiar. Así que la justificación es un cambio legal de la posición del pecador. Éramos enemigos de Dios, pero esa posición cambia. Ahora somos hijos de Dios. Al ser declarados justos ante su presencia, somos hijos del Dios Altísimo. Somos ahora en una posición justos ante su presencia. Somos sus hijos y nuestro destino es el cielo eterno. Así que declarado, perdonado por completo. Y no hay nada que pueda cambiar esto. Somos perdonados por completo. Hay que entender esto. Porque como lo he dicho, muchos creen de que Cristo Jesús vino y Él murió por los pecados. Y creen de que cuando uno viene a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, creen que sí, Dios te perdona tus pecados, pero del pasado al presente. Y dicen, ok, de aquí en adelante, borrón, cuenta nueva, de aquí en adelante depende de ti si te mantienes perfecto ante la presencia de Dios. Y es por eso que se cree que uno puede llegar a perder la salvación, porque se cree que depende de ti si de aquí en adelante tú te mantienes salvo o no. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña de que Cristo perdonó tus pecados, y lo hemos visto aquí en el libro de Hebreos también lo enseña, de que Él, tanto el pasado, presente y futuro, nuestros pecados son perdonados, y por eso es que la declaración de ser justificados ante la presencia de Dios. No llegarás a ser más perdonado el día de mañana como hoy. No vas a llegar a ser más justificado. Es una declaración. Ya está hecho, declarado por el juez del universo. Perdonado en totalidad. No es de que el día de mañana vas a ser más perdonado o vas a llegar a ser más justificado, porque no es así. La justificación es algo que sucede en un momento, una declaración, y eso ya no cambia. No es como la santificación, donde somos transformados, estamos siendo santificados, estamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo. La justificación es un veredicto, es algo legal. Así que o eres perdonado o no. No hay un intermedio. O eres perdonado o no eres perdonado. No hay un intermedio. No es de que estoy llegando a ser perdonado, no es de que voy a llegar a ser perdonado, no es como la mentira de Roma que dice, bueno, sí es por fe en Cristo Jesús, pero esa justicia, esa gracia es una infusión que se le da al participante, al creyente, que tienes que ganarte esa gracia, tienes que ganarte la justificación. Poco a poco los méritos de Cristo se están depositando a tu cuenta. Ellos enseñan eso. Y no es así, es un veredicto, una declaración. En un momento donde el juez dice justificación y la persona es justificada. O eres justificado o no eres justificado. O eres perdonado o no eres perdonado. Vamos a ir aquí en Romanos 5. En Romanos 5. Versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos. No es que la vamos a tener, sino que ya tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero a venir en fe, en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, somos justificados. Tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, sino como dije anteriormente, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es un término legal, O eres justificado o eres condenado. No hay un intermedio. O eres un cristiano o no eres un cristiano. O has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Porque no es de que naces de nuevo y pierdes ese nacer de nuevo y llegas a nacer de nuevo, como muchos creen, que se pierde la salvación. Se cree de que, bueno, el acto divino de Dios que te hace nueva criatura, pero creen que más adelante algo puede llegar a suceder y pierdes su salvación y ya no eres nacido de nuevo, entonces tiene que venir Dios y hacerte nacer de nuevo y pierdes la salvación y luego naces de nuevo. No sé cuántas veces llegan a nacer de nuevo. No sé cuántas veces llegas a ser declarado justo. Pero la Biblia no enseña eso. O eres nacido de nuevo o no eres nacido de nuevo. O eres justificado o no justificado. Vamos a ir aquí en Deuteronomio, el Antiguo Testamento, Deuteronomio 25, viendo de que eso es un término legal. Deuteronomio
25, viendo este término, viendo de que o una de dos, o eres justificado o no. Dice Deuteronomio 25, versículo 1, dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, esos absolverán al justo y condenarán al culpable. O una de dos, justo y condenación. Justo, condenación. No hay un intermedio. Una de dos, ¿eres justo o eres condenado? No hay un intermedio. Yendo aquí en Romanos 8, vamos en el libro de Romanos 8, viendo el término de la justificación: o eres justificado o eres condenado. No hay un intermedio. No hay intermedios. Romanos 8, 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. Dice: el que no, o más bien el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, ¿quién es que justifica? ¿Quién condena? Una de dos: o eres justificado o eres condenado. No hay un intermedio. Son términos legales. Son términos legales. Entonces, si Dios el Padre te ha declarado justo, Él no se va a dar la vuelta y después declararte condenado. Esto no funciona así. El juez del universo te declara justo, eres justo y justo para siempre. Es una declaración porque no es basado en mi justicia, autojusticia, no es basado en mis obras, sino es basado en las obras de Cristo Jesús, en lo que Él hizo. Es por eso que, como digo, muchas personas creen y saben de que Cristo vino y murió por nosotros, pero no llegan a entender de que Él vivió por nosotros. No solamente murió, sino vivió por nosotros. Vivió esa vida perfecta que no podemos vivir. Y es por eso que a la base de eso, a la base de que Él vivió la vida perfecta y esa perfección es depositada al creyente, a base de eso es justificado y eres justificado para siempre. No hay intermedios y no hay cambio de tal declaración. Son términos legales: o eres justificado o condenado. La pregunta es: ¿en dónde estás tú ahora? ¿Eres justificado ante Dios o estás bajo condenación? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu posición ante el Dios el Padre? ¿Estamos justificados o estamos bajo condenación? Esa es la pregunta. Vamos a ver aquí, ver el testimonio de las Escrituras tocante en Romanos 3. Tocante todo aquel que no está en Cristo Jesús. Esta es la declaración, el veredicto de Dios el Padre. En Romanos 3:19, aquí está el veredicto de Dios. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Todo aquel no arrepentido, todo aquel que no ha venido en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús está bajo el juicio de Dios. Todos nacimos bajo el pecado. Todos por naturaleza somos pecaminosos y todos hemos pecado y por consecuencia estamos bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Y es por eso que Cristo Jesús vino a vivir una vida perfecta y morir por nosotros. Justificación entonces es un cambio de posición. Éramos enemigos, pero ahora somos hijos de Dios. Y esta posición nunca puede ser cambiada. Nunca. En Dios puedes confiar. Dios te declara justo ante su presencia. Cuando vienes a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, no es de que Dios va a decir el día de mañana: bueno, te declaré justo en ese entonces, pero ahorita miro que estoy cambiando de parecer y miro que me parece que no te voy a declarar justo. No, Dios no es así. Dios no es un hombre. Dios te declara justo y eres justo hoy, día de mañana, aquí en un año, 10 años, 20 años, 50 años, 100 años. Eres justo ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es una declaración, es un veredicto legal. Y Dios no cambia. Dios no miente. Y nada puede llegar a suceder para que eso llegue a cambiar. Eso es lo que dice Romanos 8 cuando tú lo lees. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada. Bueno, es que hermanos, que no sabes el día de mañana, quizás pase algo y esto y etcétera, y la persona se desvía. No, el creyente verdadero dice, se va a mantener.
Nada nos separa del amor de Cristo. Dice, ¿quién condena? ¿Quién? ¿Quién justifica? No hay nada, no hay ningún hueste, no hay potestades, no hay demonio, no hay diablo que pueda cambiar lo que Dios el Padre ha declarado, lo que Cristo Jesús ha hecho. El que es salvo por la eternidad. Esa es la salvación. Y muchos, como digo, muchos argumentan a decir, bueno, es que si tú dices que eres salvo para siempre, entonces vives como tú quieras. Bueno, sí y no. Sí y no. Porque si tú eres un verdadero cristiano, ¿qué es lo que la Biblia dice que eres? Eres una nueva criatura. ¿No es así? La pregunta es, ¿será que esa nueva criatura que Dios creó, será que, como dice, que ese corazón de piedra es ahora un corazón de carne, y cuando dice que el Espíritu Santo mora en ti, ¿será que esa nueva criatura que es salva ahora va a decir, bueno, voy a vivir como quiera, refiriéndose al pecado? ¿Será que Dios, el Espíritu Santo, te va a inclinar a vivir en desobediencia? No. Si una persona dice ser salva y cuando dice voy a hacer lo que yo quiero, refiriéndose a vivir en pecado, es porque no ha nacido de nuevo. Pero el creyente cristiano, como Pablo en Romanos 7 dice, lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer lo hago, y lo que quiero hacer a veces no lo hago. Pero él dice, frustraba, dice, pero el creyente genuino lo desea obedecer a Dios, está inclinado a la obediencia a Dios. Y queremos ser obedientes, pero a veces fallamos y no somos obedientes, pero eso nos trae una convicción, hay arrepentimiento. Por eso es que llegamos a odiar el pecado, porque lo detestamos, porque queremos vivir en obediencia, que quisiéramos ser perfectos ante la presencia de Dios en práctica a cada momento. Pero, como dice el apóstol Pablo, encuentro que en mí mora el pecado. Entonces estamos siendo santificados. El poder del pecado está siendo quebrantado. Y estamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Así que ser justificados es un veredicto, una declaración que nada puede cambiar. Dios no cambia. Vamos a ir aquí en Números para ver un relato y ver cómo es esto de que tú no puedes. ¿Quién condenará? ¿Será que un creyente puede ser condenado? ¿Será que hay algo que existe que pueda condenar a aquel que ha sido bendecido por Dios el Padre? Vamos a ir aquí en Números 23, al Antiguo Testamento. Número 23. El libro de Números 23, Números 23, versículo 8. Aquí un rey quería condenar al pueblo de Israel por medio de un falso profeta. Por ejemplo, leemos aquí en el 23:1, dice, y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 corneros. Pero noten lo que se dice en el versículo 8. Dice, le pido obviamente que maldiga, pero esto es lo que dice el falso profeta. Dice, ¿por qué maldiciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? En otras palabras, ¿por qué maldiciré yo al que Dios no maldijo? En otras palabras, tú no puedes retroceder esto, tú no puedes voltear esto. Tú no puedes llevar a que sea alguien condenado a lo que Dios ha bendecido. Si Dios el Padre te ha justificado y dice Romanos que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, tú no puedes cambiar eso. No puedes cambiar eso. Por eso dice, ¿por qué maldiciré yo al que Dios no maldijo? No lo puedo hacer. No se puede hacer. Versículo 21 dice, o más bien podemos leer el 20 al 21, dice, he aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perseveridad en Israel. Jehová su Dios está con él y jubiló de rey en él. Así que dice el 20, he aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No se puede cambiar. No se puede revocar. No se puede cambiar lo que Dios ha hecho. Si Dios ha bendecido, ha bendecido. Como digo, o eres justificado o eres condenado. No hay nada que puede cambiar esto. No hay un purgatorio. No es de que vas a ir al purgatorio a purgarte
para después entrar al reino de los cielos. No hay tal cosa. Vamos aquí, vamos a ir a Hebreos 10. En Hebreos 10, versículo 17. Es un veredicto, la justificación. No se puede cambiar. Dios no va a cambiar esto. Hebreos 10, 17. Dice Dios, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. No es de que Dios el Padre no se recuerda de ellos, sino que Él ha decidido a dejarlo todo atrás. Aquel que viene al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús dice, yo he decidido de no acordarme de ellos. Son perdonados. Estos ya está dejado atrás. Ya está aventado al mar, a lo más profundo del mar. Ya no voy a recordar de sus pecados. Están en Cristo Jesús. Ahora yo los miro en Cristo Jesús. Son perdonados, sus pecados perdonados en totalidad. Así que esta fue la bendición que encontraron los de la Reforma. Esta fue la bendición que encontró Martín Lutero y muchos más. Todo aquel que viene en Cristo Jesús. Sabemos que está el acusador y quizás él pueda llegar a venir y dice, mira tal persona, mira tal y tal y tal, no es perfecto. Ya eso lo sabemos, no somos perfectos. Podemos llegar a pecar, ¿verdad? Cierto, tropezar. Y el enemigo está ahí al instante, queriendo acusar. Pero Dios el Padre lo reprende. Porque Dios nos mira por medio de Cristo Jesús. Somos perdonados. Por eso Romanos dice de nuevo, ¿quién va a condenar? ¿Quién es el que justifica? Dios es quien nos justificó. Y Cristo es quien murió por nosotros. Obviamente Dios no nos va a condenar cuando ya te justificó. Obviamente Cristo Jesús no va a condenarte si Él vino y murió por ti. Si ya estás en Cristo Jesús. No hay un intermedio. Una de dos, o eres justificado o estás bajo condenación. ¿Estás tú perdonado? Es la pregunta. ¿Estás tú perdonado? Es la pregunta. ¿Estamos perdonados? ¿Hemos venido en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús? Y esto es confiar totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús. ¿Estamos justificados ante la presencia de Dios el Padre? ¿O estás bajo condenación? ¿En qué dependes tú para tu salvación? ¿Dependes totalmente en Cristo? ¿Tienes fe, que es confianza totalmente en Cristo Jesús? ¿Confianza en su obra redentiva? ¿Confiamos en Él al 100% en lo que Él hizo en la cruz del Calvario? ¿O será que confío en Cristo más sacramentos, más lo que dice el hombre, más bautismo, más mis obras? ¿O en Cristo y Cristo solamente? ¿Será que dependemos en Cristo solamente? Jesús puede salvar tu alma cuando tú confías totalmente en Él. Confías de lo que Él hizo, de que Él vivió esa vida perfecta en realidad y que Él llevó mis pecados en la cruz del Calvario y que eso es más que suficiente. Es suficiente para declararme justo ante Dios el Padre. ¿O será que confío más en mis obras? Pero es que tengo que hacer ciertas obras. ¿O confío totalmente en Él? Jesús puede salvar tu alma cuando confías totalmente en Él. Y en Él solamente, no en cualquier otra cosa. El fundamento de la palabra justificados, como dice aquí en Gálatas 2:16, es lo que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Así que el enfoque está en Cristo Jesús, lo que Él hizo. ¿Por qué es que llegamos a ser justificados? Es por lo que Cristo Jesús hizo. Es por quién es Jesucristo. Él es Dios. Él vino, vivió la vida perfecta. Él murió por nosotros. Algunos pueden llegar a pensar de que su justificación depende de sus propias obras. Dicen, no, es que yo soy justificado o voy a llegar a ser justificado por medio de mis obras. Es Cristo más lo que yo hago y así llegaré a ser justificado. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La justificación es por Cristo y Cristo solamente. Y eso está en las Escrituras. Está vez tras vez. Es justificación por medio de Cristo Jesús. Fe en Él y en Él solamente. Y no en mis obras. Si la justificación depende de mis obras, entonces, ¿cuántas obras serán? Si depende de mi amor por Dios, ¿qué tanto amor? Siempre voy a encontrar de que voy a estar corto. Quizás hoy no amé a Dios como debería de haberlo amado.
Si quizás es por medio de mi obediencia, quizás hoy no obedecí a Dios como debería de haberlo obedecido. Quizás me sienta de que obedecí hoy al 95% y no al 100%. Quizás voy a encontrar, cuando yo encuentre, me examine y voy a decir, no hice al 100%. ¿Qué tanto? Si es por medio de mis obras, por medio de mis propias obras, voy a encontrar de que caigo corto. No es por mis obras. Y Martín Lutero tenía este problema. Se habla de que muchos, los sacerdotes se cansaban de él porque él siempre estaba ahí en la confesión. ¿Por qué? Porque él se examinaba realmente. Él reconocía de que él era un pecador y estaba ahí confesando sus pecados, confesando con cualquier cosita. Ya hasta los tenían, dice, este ya viene de nuevo. Porque él sabía de que es un pecador. Y él quería justificarse ante Dios el Padre por medio de su obediencia, pero él se daba cuenta de que él no es perfecto. Él no tiene una obediencia perfecta. No es perfecto. Como dije, el joven rico, ¿verdad? Que se le acerca a Jesús. ¿Qué cosa buena puedo yo? Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, este hombre creía que era bueno. Y viene ante Jesucristo, se postra ante él y dice, Maestro bueno. Y él le dice, él conoce el corazón y dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno, Dios es bueno. ¿Acaso me estás llamando Dios? Y si le está diciendo que solamente uno es bueno, le está diciendo, tú no eres bueno. Quizás crees que eres bueno por medio de tus obras. Dice, los mandamientos le dio, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero ¿qué encontramos al fin en cuentas? De que él no lo guardaba desde su juventud. Él no estuvo dispuesto a dejar todo por seguir a Dios. Él no amaba a Dios sobre todas las cosas y él no amaba a su prójimo como a sí mismo, porque si amase a su prójimo como a sí mismo, con gusto hubiera dicho, aquí están todas mis riquezas para mis hermanos, para mi prójimo, pero no lo hizo, ¿verdad? No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque obviamente no ama a Dios sobre todas las cosas, no lo amaba, y obviamente no amaba a su prójimo como a sí mismo. Entonces se le fue expuesto. Entonces no es por medio de las obras. No es por medio de, como muchos creen que van a ser obedientes, como una iglesia, la iglesia adventista del séptimo día se dice, nosotros somos los únicos que guardamos los mandamientos, los únicos. ¿Por qué? Porque guardan un solo día, el sábado. Entonces dice, nosotros cumplimos la ley, pero si conociesen lo que la ley requiere en realidad, que requiere perfección en pensamiento, palabra y conducta, si tú entiendes eso, si tú razonas bien, sabes de que tú no eres perfecto y no puedes guardar la ley en pensamiento, palabra y conducta, porque eres un pecador en necesidad de la gracia de Dios. Entonces no es por nuestras obras. Así que si la justificación depende de mi amor por Dios, voy a darme cuenta de que caigo corto. Si es por guardar un día, no lo voy a poder guardar a la perfección. Si es por medio de obediencia, si es por medio de aquí ponerme y predicar un perfecto mensaje, me voy a dar cuenta al fin de terminar el mensaje de que se me olvidó decir cierta cosa, o no lo dije de cierta forma. Siempre voy a encontrar una razón. Voy a darme cuenta de que no soy perfecto, y como no soy perfecto, no puedo dar un mensaje perfectamente, no puedo dar una explicación perfectamente, porque siempre va a haber algo que pude haber dicho mejor. Entonces no es por mis obras. Como hemos visto, la alabanza y adoración es por adorar a Dios. Sabemos lo céntrico de la adoración es adorar en espíritu y en verdad. Tienes que ser un nacido de nuevo y estar en la verdad. Y obviamente si se nos llamara a hacerlo perfectamente, vamos a darnos cuenta de que no lo podemos hacer. Porque fallamos. Fallamos. De una u otra forma llegamos a fallar en pensamiento. Fallamos. A veces podemos decir algo y ofender a alguien y nosotros ni en cuenta. ¿No es así? Yo puedo estar bien contento andando ahí como si nada, hoy me está yendo bien y ni en cuenta pude decir algo y ofendí a alguien y yo sin darme cuenta. Aún me dice la Biblia que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, me es pecado. Yo puedo quizás que estar si voy ahí en la highway, digamos, voy por ahí a un lugar y algo me da en mi corazón de hacer algo, pero no lo hago. Y eso llega a suceder, ¿no es así? Quizás a ustedes les ha pasado. Y me digo que estamos ahí, ¿no? Y no lo hicimos. Y eso nos es pecado. Nos es pecado. Así que la justificación no depende de mí, de mi esfuerzo, sino es en Cristo solamente lo que Él hizo.
Y Él sí fue perfecto, Él sí fue obediente a la perfección, Él sí guardó los mandamientos perfectamente. Él es el Cordero sin mancha. Nosotros merecemos el infierno, merecemos el castigo de Dios, la ira de Dios, eso es lo que merecemos. Lo único que contribuimos a nuestra salvación es el pecado. Somos pecadores y por esa razón es que Cristo vino, ascendió, vivió entre nosotros y Él fue a la cruz del Calvario para darnos salvación. Cristo, Jesús fue a la cruz a morir por pecadores. Por pecadores. Como dijo en una ocasión, yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Los que están sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Pero tienes que darte cuenta de que tú estás enfermo. Aquel que no está en Cristo Jesús está enfermo. Aquel que no está en Cristo Jesús es un pecador en necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Todos los que confían en Cristo Jesús, los que se han arrepentido y creído en Él, confiado en Él totalmente, son justificados ante Dios el Padre. Es un veredicto, es un término legal. Vamos a ir aquí en Romanos 5. En Romanos 5, todo aquel que está en Cristo Jesús es libre de toda condenación. Romanos 5, versículos 18 y 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Como he dicho, Cristo Jesús vino y Él vivió una vida perfecta. Él acumuló esa justicia, Él fue justo a la perfección. Lo leo de nuevo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esa es la obediencia del Cristo Jesús. Es por fe solamente en Cristo, solamente la justificación. No por méritos, no por sacramentos, no por seguir ciertas reglas, sino es por confiar totalmente en Cristo Jesús. Aquellos que son justificados, son justificados porque han tenido fe en Cristo Jesús, han confiado totalmente en Él y fe en Él. No es fe en mis obras, no es fe en una iglesia, no es fe en un hombre que se dice ser el vicario de Cristo, no es fe en guardar cierto día, no es fe que tengo que hacer de cierta organización, si no soy salvo. Como enseñan todos aquellos que están en una falsa doctrina. Por ejemplo, la iglesia romana dice, si no eres mormón, si no estás en nuestra iglesia, no tienes el sacerdocio correcto y no puedes obtener salvación. Si no eres de los testigos de Jehová, no estás en el lugar correcto y no puedes obtener salvación. Si no estás en la iglesia adventista, aunque bueno, hay otros que guardan el sábado, pero tienes que estar en la iglesia adventista, si no, no eres salvo. Y así son las sectas. Ellos excluyen a todos y ellos son los únicos, según ellos, que tienen la salvación. Pero la Biblia dice que todo aquel que viene al arrepentimiento y fe y confía totalmente en Cristo Jesús es salvo. Y el Espíritu Santo llega a morar en esa persona, lo guía a la verdad. Y obviamente va a estar en un lugar donde se predica la verdad. Es fe, pero fe en Cristo Jesús. No fe en mis obras. No fe en mi autojusticia, sino fe en Cristo Jesús y en Él solamente. Amén. Así que hay tantas falsas doctrinas por el hecho de que tales creen de que Cristo no ha hecho lo suficiente. Por eso es que hay falsas doctrinas. Porque ellos creen de que Cristo Jesús no hizo lo suficiente. Yo tengo que adquirirle a la obra de Cristo. ¿Ustedes creen eso? ¿Será que Cristo no hizo lo suficiente? ¿Será que la obediencia de Cristo no fue suficiente y tenemos que nosotros acumularle nuestra obediencia? ¿Será que sus obras no fueron perfectas? ¿Será que su sacrificio no fue perfecto? Así como enseña la Iglesia Católica Romana en la misa, se tienen que hacer sacrificios de Cristo en cada ocasión que hay misa, y son miles y miles y miles de sacrificios de Cristo, porque no fue suficiente. Pero en el libro de Hebreos nos dice que un solo sacrificio, con uno solamente, fue suficiente para hacernos perfectos ante el Padre Celestial. Es lo que dice el libro de Hebreos. Usted lo puede leer. Hebreos capítulo 7, 8, 9 y 10.
Es lo que se trata. Un solo sacrificio, un sumo sacerdote, con una sola ofrenda, para siempre ser justificados, para siempre estar salvos. Cristo Jesús hizo lo suficiente, pero todo aquel que enseña de que la salvación se puede perder o es por medio de obras es porque no han entendido esto y creen de que no es suficiente lo que Cristo Jesús hizo. Como lo repito de nuevo en una ocasión, como dije, estaba hablando con una persona tocante el Cristo siendo el buen pastor. Él es el buen pastor. Y la pregunta es si Él es un buen pastor en realidad, en todo el sentido de la palabra, ¿cuántas ovejas el buen pastor va a perder? Según algunos, se ponen a cantar el coro, fueron 100 ovejas, y etcétera. ¿Y qué es lo que está enseñando ahí? ¿Cuántas perdió al final en cuentas nuestro Señor Jesucristo? Ni una, pero se dan la vuelta y te dicen que hoy en día miles se están perdiendo y muchos miles se van a perder. Y según esa doctrina, miles y miles y miles de ovejas ha perdido Cristo y va a perder Cristo. La pregunta es, si eso es verdad, entonces mi pregunta sería si en realidad Cristo es el buen pastor o no es el buen pastor. Porque si yo te digo a ti, tú tienes tu ganado y yo te digo, yo soy un buen pastor y me encargas tu ganado, digamos, me encargas 10 de tus ovejas y regreso con 5, ¿vas a tú creer que yo soy un buen pastor? No, ¿verdad? ¿Será que Cristo es el buen pastor en realidad? Y si es el buen pastor en realidad, Jesús dijo, ¿qué es lo que dijo Jesús en Juan 10, 26 en adelante? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es lo que dijo el buen pastor, no van a perecer jamás, nunca, 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 nunca van a perecer jamás. Esto lo dijo el pastor de pastores, nunca van a perecer. Así que descansar en Cristo. Cuando Cristo dijo consumado es, Él en realidad estaba diciendo eso. Pagado en totalidad, ya está hecho, no hay nada más que hacer. Todo está hecho, es consumado. Vamos a ir aquí en Juan 1:12. Lo dije al principio, todo aquel que está en Cristo Jesús es un hijo de Dios. Éramos enemigos, pero ahora somos hechos por la gracia de Dios, hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en otras palabras, confían totalmente en Él, en lo que Él ha hecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 1, versículo 12, lo leo de nuevo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El juez del universo, cuando el pecador viene ante su presencia por medio de Cristo Jesús, en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, la declaración, el veredicto legal, justificados, algo que no puede ser cambiado. Y es declarado, se le da potestad de ser hechos hijos de Dios. O eres un hijo de Dios, o eres un hijo del diablo, lo que dice la Biblia. La Biblia no conoce un intermedio. O somos hijos de Dios, o hijos de desobediencia, como dice en Efesios 2. O hijos de Dios, o hijos del diablo. No hay un intermedio. Es mentira de que todos somos hijos de Dios. No, todo ser humano es creación de Dios, pero solamente los que han confiado totalmente en Cristo Jesús son hechos hijos de Dios. Vamos a ir aquí en Hebreos 12 y ya vamos a terminar. Hebreos 12, versículo 2, nos dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué se sentó? Porque consumado es, porque ya está hecho. Ya no hay más obras que hacer, ya no hay más sacrificios que hacer. En Cristo Jesús tengamos la mirada. Es en Cristo Jesús y en Cristo Jesús solamente que es la justificación. En Cristo puedes ser libre de la condenación y ser justificados ante Dios. ¿Cómo es que el hombre puede llegar a ser justificado? El hombre pecador puede llegar a estar en un justo estar ante Dios. Es por medio de Cristo y Cristo Jesús solamente.